Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. La Iglesia Evangélica Bautista de Salamanca les da la más cordial bienvenida. Tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Se acechan enemigos, esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Mi Redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador, mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir, mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad, mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad, Señor, mi Redentor y roca. Quiero vivir mis días para ti, quiero vivir mis días para ti. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que ha hecho Él por mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y ya me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin.
Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo yo me aparto y de la vanidad, para consagrar mi vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. La victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un lugar. En casa de su Padre, mansión de luz y paz, yo el creyente fiel con él ha de morar. Llegando a la gloria, con él yo estaré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Buenos días, hermanos. Les saludo en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Demos gracias a Dios por permitirnos estar unidos por este medio. Mi nombre es Félix Holgado. Sirvo al Señor como parte del ministerio de evangelismo. Hermanos, les invito a compartir el link con sus familiares y amigos. En esta oportunidad les pido que me acompañen a leer la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 15, del versículo 1 al 11. Dice la palabra del Señor: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, oremos. Amado Padre Celestial, en esta mañana, Dios bendito, quiero darte gracias por ser un Padre bueno, misericordioso, bondadoso, amoroso, Señor. Bendito, Señor, que en esta mañana el Espíritu Santo obre en nosotros y que su palabra sea de edificación. Dios de la gloria, te damos gracias por este tiempo que nos concedes. En nombre de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, pasemos a escuchar la palabra de Dios. Que Dios lo bendiga, pastor. Muchas gracias.
Buenos días, hermanos. Siempre agradecemos al Señor de todo nuestro corazón por la oportunidad que nos da de poder compartir una porción de la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 15. Vamos a meditar sobre los versículos 1 hasta el 11, donde vamos a encontrar unas declaraciones bastante interesantes en la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos deja para que seamos cristianos fructíferos. Es importante también que notemos que esta porción que se ha leído, pues nada tiene que ver con el asunto de la salvación. No está en riesgo la salvación en esta porción. Aunque algunos grupos llamados cristianos utilizan el versículo 6 para decir que la salvación se pierde. Pero si usted está atento a lo que hemos leído y a lo que vamos a decir, usted va a encontrar entonces que más bien la porción habla de una relación vital con el Señor Jesucristo para producir frutos y frutos que glorifiquen al Señor. Así que antes de comenzar vamos a tener un momento de oración. Amado Padre Celestial, muchas gracias por concedernos esta oportunidad. Te suplicamos que hables a nuestros corazones. Te rogamos, Dios de la gloria, que abra nuestro entendimiento, que podamos entenderte y que podamos también poner en práctica la enseñanza tuya. Muchas gracias, Padre Celestial, por este tiempo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, si vamos entonces al capítulo 15 del libro de San Juan, vamos a encontrar aquí algunas expresiones que son muy importantes, como por ejemplo, vamos a encontrar que hablando de permanecer, se menciona 10 veces. Y hablando de frutos, se menciona 5 veces. Entonces, note que esto es lo que sobresale en esta porción. Por eso es que hace un momento dijimos que nada tiene que ver con el asunto de la salvación, sino más bien de la relación que hay entre el creyente y nuestro Señor Jesucristo. No estamos hablando del amor de Cristo hacia nosotros, estamos hablando más bien de nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, quisiéramos ver en primer lugar la importancia de permanecer ligado a nuestro Señor Jesucristo, permanecer en Cristo para llevar fruto. Ahora, la palabra permanecer aquí significa especialmente mantenerse unido. Significa que hay que mantener la comunión, hay que mantener el compañerismo con nuestro amado Salvador. Vea usted que la expresión no tiene que ver con que Dios esté obrando, sino más bien en que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo especial. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, la figura que encontramos aquí es la figura de una vid. Y las ramas son llamadas pámpanos. Por lo tanto, lo que está diciendo es que los que van a dar los frutos, donde van a estar colgados los frutos, es en los pámpanos, no en el tronco. Escucha ahora lo que dice el versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. La expresión aquí es que nosotros tenemos que permanecer en Él. Ahora, no, como estoy diciendo, no se trata de que nosotros nos desligamos. No. Cuando hablamos de la salvación, es Dios quien da la salvación. Es Dios quien mantiene esta promesa. Es Dios quien va a cumplir lo que nos prometió. Pero en este caso estamos hablando más bien de una relación que depende mucho de nosotros. Por lo tanto, el esfuerzo
va a depender de nosotros, no de lo que Dios está haciendo. Él ya hizo su parte, Él todavía está trabajando en nuestras vidas. Él está para cumplir la promesa de llevarnos a su presencia, etcétera, etcétera. No hay problema con las promesas de Dios. Dios va a cumplir con sus promesas. El problema que vemos aquí más bien es que depende de nosotros el mantenernos ligados al tronco para que podamos tener frutos. Ahora, esto es normal. Muchas veces he conversado con algunos hermanos cuyos hijos son que caminan idénticos que él. De repente el rostro es de la mamá, pero caminan idénticos que el papá. Hablan igual que el papá. Actúan igual que el papá. Ahora, ¿qué nos demuestra eso? Pues que hay una relación muy estrecha entre el hijo y su papá. Aunque el rostro no es tal vez el mismo rostro de papá, pero de todos modos, él está actuando como lo hace su papá por la comunión, por la estrecha relación que hay con él. Así entonces nuestro pasaje nos va a demostrar precisamente esto, la importancia de permanecer ligado a nuestro Señor Jesucristo para que podamos dar los frutos que son naturales en la vida de Cristo, pero también deben ser naturales en nuestra propia vida. Entonces, para permanecer en esta relación, por lo menos hay tres cosas que se nos indica aquí en primer lugar. En primer lugar, en el versículo 3 y el versículo 4 dice, ya vosotros estáis limpios. Y luego dice que estamos limpios por la palabra que se nos ha dado. El versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y el versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. En otras palabras, el Señor ya nos limpió por su palabra. Cada vez que leemos la Biblia, el Señor nos limpia por su palabra. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es mantenernos limpios. No tenemos que hacer nada súper extraordinario, sino tomar nuestra Biblia, pedirle al Señor que hable a nuestros corazones y a nuestro entendimiento a través de su palabra, la Biblia, y de esa manera entonces vamos a permanecer limpios para que podamos tener una comunión con Él. Hay que recordar que Dios es santo, 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 y por lo tanto no hay otra manera de poder tener comunión con Él si no es con una vida de santidad. Por lo tanto, es importante también considerar lo que estamos viendo aquí en este versículo. No hay que hacer nada extraordinario, sino más bien tomar nuestra Biblia cada día y leerla. ¿Que es difícil? Seguramente que va a ser muy difícil, porque al diablo no le gusta que leamos la Biblia. El diablo siempre va a procurar impedir que tengamos tiempo para leer la Biblia. Muchas veces nos levantamos tan cansados que decimos, al mediodía voy a leer la Biblia. Pero al mediodía no tenemos tiempo, no la leemos. Decimos, en la noche voy a leer mi Biblia. En la noche regresamos tan cansados del trabajo que nos sentamos a leer la Biblia y nos quedamos dormidos. Por lo tanto, el diablo siempre va a querer cansarnos o distraernos para que no leamos la Biblia. Pero qué importante es que leamos la palabra del Señor. Ahora hay tantos medios por los cuales podemos siempre estar sintonizados con la palabra del Señor. Consígase un par de audífonos, póngalos en su celular, instale en su celular la Biblia y de esa manera entonces cuando usted va camino a su trabajo, vaya escuchando la palabra del Señor, vaya leyendo en su celular la palabra de Dios. Por supuesto con mucho cuidado para que no le roben su celular, pero es importante que utilice cualquier medio en la actualidad
para que el diablo no le robe la oportunidad de mantenerse limpio para estar siempre ligado con su Señor. La segunda cosa que la palabra del Señor nos indica aquí es que debemos obedecer la palabra y orar. Miren lo que dice el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, mire lo que estamos observando aquí. No son cosas súper difíciles, nada extraordinarias. Son más bien los medios que el Señor nos ha dejado, tan fáciles, tan sencillos, para que los pongamos en práctica. Leer la Biblia y orar. Dejar que la palabra del Señor haga obra en nuestros corazones, en nuestra mente, pero también que oremos. Y qué interesante la expresión que encontramos aquí, dicha por el Señor Jesucristo. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si mantenemos una relación estrecha con el Señor, pues entonces no tenemos ni siquiera que estar haciendo cosas extrañas, raras, para poder conseguir que el Señor conteste a nuestras oraciones. Cada vez que tengo la oportunidad de estar con mis nietas, pues no tienen que rogarme mucho para que yo les conceda lo que están pidiendo. Y no es porque, bueno, para que no me molesten, no. Es más bien porque les tengo tanto cariño, están tan ligadas a mí, que entonces cada vez que ellas piden algo que yo puedo darles, con mucho gusto se lo doy. Ahora aquí lo que encontramos es precisamente eso. Si permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, entonces dice, pidan todo lo que quieren y os será hecho. Y la tercera cosa que encontramos aquí que los mantiene unidos a nuestro Señor está en el versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneced en mi amor, y yo, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. En otras palabras, lo que el Señor está diciéndonos es que guardemos sus mandamientos, que nos mantengamos en obediencia a lo que Él nos ha mandado hacer. Un creyente que obedece al Señor, una iglesia que obedece al Señor, no tiene que pasar por tiempos muy complicados en la vida para poder disfrutar de las bendiciones del Señor. No digo que no habrán problemas, no. Estoy diciendo más bien que a pesar de los problemas, podemos estar disfrutando de las bendiciones de Dios, porque así lo encontramos en la palabra del Señor. Y así lo hemos visto en la vida práctica de nuestro cristianismo. Por lo tanto, mis queridos hermanos en el Señor Jesús, qué interesante lo que estamos viendo aquí en la palabra de Dios. Hay que permanecer en Él. Y permaneceremos en Él cuando estudiamos la Biblia, cuando oramos al Señor, cuando guardamos sus mandamientos, según lo que encontramos en este capítulo 15 del libro de San Juan. La siguiente cosa que podemos ver también aquí es que los frutos son el resultado de esa relación o permanencia en Cristo. Es decir, la Biblia presenta por lo menos 4 tipos de frutos en toda, especialmente en el Nuevo Testamento, porque que estamos estudiando en esta oportunidad. Por lo menos 4 tipos de frutos que todo creyente puede producir para glorificar a Dios. Hay que recordar que el énfasis en esa porción es que lo que Dios quiere es que tengamos fruto y nos limpia para que tengamos más fruto. Y un poco más adelante va a decir que ese fruto abundante glorifica al Padre. Por lo tanto, lo que queremos nosotros como cristianos, lo que deberíamos buscar como cristianos, no es solamente mantenernos con vida. Quisiéramos ser fructíferos. Lo que queremos es ser cristianos fructíferos. Entonces, la primera expresión que vamos a ver aquí en cuanto a frutos, lo encontramos en el libro de Gálatas. Usted puede buscarlo. Yo voy a mencionar en la cita
usted puede buscarlo después con toda tranquilidad. Gálatas capítulo 5, los versículos 22 y 23, usted va a encontrar entonces que aquí se mencionan frutos del Espíritu Santo. Y usted los conoce: amor, gozo, paz, paciencia, etc. Esto no es otra cosa sino la obra del Espíritu Santo en nuestra vida si nos mantenemos ligados a la palabra de Dios, si nos mantenemos orando al Señor. Vamos a dejar que el Espíritu Santo esté obrando en nuestra vida y como consecuencia de eso, entonces va a haber esos frutos del Espíritu Santo que se van a manifestar en un cristianismo maduro. Es decir, vamos a ser cristianos maduros. Habrá madurez en nuestra cristiandad. No seremos solamente cristianos domingueros o cristianos que andamos todo el tiempo lamentándonos, sino más bien cristianos con madurez en nuestra relación con el Señor. El siguiente grupo de frutos que encontramos en la Biblia los vamos a encontrar en 2 de Corintios capítulo 9, los versículos 9 y 10. Y tiene que ver con los frutos de justicia. Estos frutos de justicia son las buenas obras que todos los cristianos deberíamos hacer a favor de la familia cristiana y que redunda en, por decir, en dar o contribuir hacia los siervos de Dios para que prediquen el evangelio con toda libertad y inclusive ayudar a nuestro prójimo. En estos tiempos, cuando estamos pasando por tiempos difíciles y hay algunas familias que todavía no tienen trabajo, qué bueno es que hay hermanos de nuestra iglesia que están dando sacrificadamente para que no falte a la mesa de los hermanos en Cristo que están sin trabajo. En ese tiempo, cuando vemos que algunos hermanos han tenido que hacer mucho gasto por causa del COVID en la familia, qué bueno que también hermanos han podido colaborar con ellos de una u otra manera para que no les falte. Estos son los frutos de justicia que vamos a encontrar aquí en 2 de Corintios capítulo 9, los versículos 9 y 10. Léalo con tranquilidad en casa. El tercer fruto que encontramos en el Nuevo Testamento son los frutos de santificación. Esto puede usted encontrarlo en el libro de Romanos, el capítulo 6, los versículos 21 y 22. Ahora, ¿qué son los frutos de santidad? Es decir, que si permanecemos en el Señor, vamos a encontrar entonces que nuestra relación con Él nos hace más santos, nos hace más dignos de Él y Él va a obrar en nuestra vida. Es decir, nuestra permanencia en el Señor va a producir frutos que son propios del Señor. La vida del Señor Jesucristo a través de nosotros, alcanzando a otras personas. Y hay que recordar que precisamente el Señor Jesucristo nos ilustra esto cuando dice que la iglesia es su cuerpo. En otras palabras, nosotros en este momento somos los pies de Cristo, somos las manos de Cristo, somos los oídos de Cristo, somos los ojos de Cristo, somos la boca de Cristo. Y no podríamos entonces enclaustrarnos si queremos más bien publicar quién es Cristo y lo que quiere Cristo y cómo está buscando a la persona que lo necesita. Lea entonces Romanos capítulo 6, los versículos 21 y 22 y usted va a encontrar precisamente estos frutos de santificación. Y por último, hay otro grupo de frutos que encontramos en el Nuevo Testamento y podríamos decir que son frutos de la evangelización. Pablo, hablando de esto en el capítulo 16 y el versículo 5, va a decir que se goza de que pueda saludar a un hermano que él ganó para Cristo y él dice que es su primer fruto en Acaya. Voy a leer del capítulo 16,
el versículo 5, dice, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Note entonces que está hablando de las personas que Él ha ganado para nuestro Señor Jesucristo. Oh, hermanos amados, qué importante es poder ver esto con mucha claridad en este pasaje tan interesante. Frutos del Espíritu Santo, frutos de justicia, frutos de santificación, frutos de evangelismo, cuando dejamos que el Señor esté obrando a través de nuestra vida. Dispongámonos, mantengámonos relacionados con Él para que de esa manera nosotros seamos cristianos fructíferos. Ahora, la siguiente cosa que quisiéramos considerar en esta oportunidad son las evidencias de una vida que permanece en Cristo. Ahora, usted de repente dice, bueno, pastor, ya tengo tantos años de cristiano y no he podido ver todo eso en mi vida. Sería magnífico que pudiera estar atento a lo que vamos a decir de una manera rápida. Porque recuerde, los versículos que hemos leído enfatiza la idea de permanecer en el Señor. Enfatiza de que somos nosotros los que tenemos que permanecer en Él. Y no estamos hablando de la asistencia a la iglesia. De repente hay hermanos en Cristo que pueden estar asistiendo 20, 30 años, 40 años a una iglesia, pero no hay frutos. Es porque de repente son personas así que van a una iglesia de una manera religiosa, es una manera tal vez que le guste el ambiente cristiano y entonces asiste, pero no hay una estrecha relación con el Señor. Hay cristianos que de repente pues leen la Biblia solamente cuando van al templo. Ahora, imagínese, mi querido hermano, si sucede eso en su vida cotidiana. Imagínense si usted se lavara la cara solamente los días domingo. Imagínense si se lavara usted los dientes solamente el día domingo. Imagínense si se bañara una vez a la semana. ¿Qué sería de su relación con otras personas? Seguramente las otras personas huirían de usted. Aún sus seres queridos en casa le tendrían cierta distancia a causa pues de los feos olores que van a salir de usted. De modo entonces que qué importante es más bien que nosotros nos mantengamos no solamente una vez a la semana y todavía esperar dar frutos, sino más bien como encontramos aquí en la palabra del Señor, es decir, mantenernos ligados a Él cada día, cada momento, toda nuestra vida y dejar que la vida de Cristo fluya a través de nosotros para poder producir los frutos que glorifican al Señor. Por último, las evidencias entonces de nuestra permanencia en el Señor, aquí en esta porción son 4. Y les voy a dar el versículo también, o de repente vamos a leer los versículos para que usted pueda ver estas declaraciones de permanencia en el Señor. Por ejemplo, en el versículo 7 dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En otras palabras, la primera manifestación de nuestra permanencia aquí es que el Señor contesta nuestras oraciones. El Señor contesta nuestras oraciones. No oramos por gusto, Él contesta nuestras oraciones. La segunda evidencia es que podemos ser conscientes del amor de nuestro Dios. Mira lo que dice el versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Es decir, no hay duda de que Dios nos ama. No hay día que no disfrutamos el amor de Dios. No hay situación en la cual no podamos ver el amor de Dios en nuestra vida. De modo entonces que la primera es
oraciones contestadas. Segundo, que podemos disfrutar de continuo, estamos conscientes, vivimos de continuo el amor de Dios. La tercera es que nos disponemos a obedecer sus palabras. Miren lo que dice el versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, hay una disposición para obedecer al Señor. No tenemos que estarles rogando, ni gritando de continuo, ni buscándolos para reprenderlos, sino más bien que esa relación es tan evidente porque están dispuestos siempre a obedecer al Señor. Qué bueno que podemos nosotros gozarnos con hermanos así, que simplemente tenemos que invitarlos a una reunión de oración y con mucho gusto acuden a esa reunión de oración. No tenemos que estar pidiéndoles o rogándoles, vengan a orar con nosotros, ni siquiera oren por nosotros, por favor, no. Cuando le decimos algo semejante, ellos dicen, estamos orando por usted, pastor. Qué bueno que hay evidencias de esta estrecha relación entre el cristiano y su Señor. Y por último, diríamos que hay gozo. Es lo que se nos enseña en el versículo 11. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Cuando estaba leyendo este versículo, vino a mi memoria un caso que hace mucho tiempo sucedió. Estaba en la puerta del templo esperando a algunos hermanos para una actividad que íbamos a tener dentro del templo. De pronto llegó uno de los hermanos que debería estar con nosotros en esa actividad y venía riéndose. Cuando llegó, pues me abrazó con cariño y se estaba pues él riendo con mucha felicidad y lo vi tan contento que digo, hermano, ¿qué ha pasado que lo veo tan contento? Y me dice, le voy a contar, me acaban de asaltar, me han robado mi celular y se han llevado algún sencillo que tenía en mi bolsillo. Y desde luego me hizo reír porque, caramba, es un hombre feliz porque lo asaltan. Y él después dice, bueno, gracias a Dios no me han hecho nada más que quitar mi viejito celular y el sencillo que tenía en mi bolsillo. Ahora, lo que él me quería decir posteriormente es que a pesar de las situaciones complicadas, todavía él podía ver la presencia de Dios en su vida que lo hacía disfrutar, gozarse de las circunstancias que le tocó vivir. Y esto nos hace recordar precisamente el caso del apóstol Pablo. Si ustedes recuerdan, cuando Pablo escribió el libro de los Filipenses o la carta a los Filipenses, pues no estaba cómodamente sentado en su escritorio en su casa. No estaba pues abrigado plenamente con una estufa prendida al lado de él a pesar del frío que estaba haciendo, por causa del frío que estaba haciendo. No, estaba en la cárcel. Estaba en cadenas, como él mismo menciona. Pero a pesar de esa situación, todavía él escribe esta carta hablando de gozo. Y no hay carta que hable más del gozo que Filipenses. Porque hay gozo en nuestra vida cuando nuestra relación con el Señor es estrecha. Hagamos pues entonces que la vida de Dios en nuestra vida produzca frutos a través de nosotros. Mantengámonos ligados como los pámpanos al tronco para poder tener frutos que glorifiquen al Señor. Hagamos que su palabra permanezca siempre en nosotros y hagamos entonces que sean evidentes la relación que tenemos con nuestro Dios. Que el Señor te bendiga, mi querido hermano, que seamos cristianos fructíferos, que podamos ser de bendición a otras personas durante esta semana. Vamos a orar. Padre amado, muchas gracias por todo lo que tú haces para nosotros. Gracias por tu palabra.
Gracias, Padre Celestial, por obrar en nuestras vidas y por darnos el gozo de poder ser útiles, no solamente a ti, Padre Santo, sino también a nuestra iglesia, a nuestro prójimo, a las personas que están predicando el Evangelio por nosotros en otro lugar. Te pedimos tus favores en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Que tengan una linda semana. Soy de pena y temor. Tu bondad, Señor, es infinita. Tú me das aquello que es mejor. Por tu amor, aliviense mis quejas y hallo paz en el dolor. Cada día y por él recibo tu favor. Oh Señor, mi alma en ti confía, eres tú mi gran consolador. Protección prometes a tus hijos, porque son tesoro para en ti constante regocijo, sé que tú velas por mí. Tu poder me ayuda cada día a vencer en la tribulación. Tengo fe, pues tu promesa es mía. Gozaré de tu consolación. Si el afán y la aflicción me llenan, estará tu mano junto a mí. Y después en la postrera ciega, oraré ya junto a ti. Buenos días, gracias a Dios por el día de hoy, gracias a Dios porque podemos alabarle a través del canto, gracias al Señor por su palabra y por su enseñanza traída a través de su siervo, nuestro pastor Walter, y también agradecemos a Dios la oportunidad que tenemos de compartir con ustedes las actividades de nuestra iglesia. Quiero comenzar este tiempo específicamente dirigiéndome a los varones que en esta mañana nos están acompañando, o quizá no en la mañana, pero durante algún momento del día o en algún momento de la semana están viendo esta reunión, o quizá las damas que están en casa pueden alcanzar esta invitación a los varones de casa, porque este sábado 28 estaremos realizando a través de la plataforma Zoom a las 8 de la noche la reunión de varones. Queremos animar a todos los varones que separen su tiempo, que puedan acompañarnos. Estamos seguros que a través de la enseñanza de esa noche usted va a poder encontrar edificación para su vida a través del estudio bíblico, pero también va a ser un tiempo de poder reencontrarse y animarnos con hermanos en la fe y quizá conocer nuevos hermanos en la fe también. Queremos animarle a participar con nosotros este sábado 28 a las 8 de la noche a través de la plataforma Zoom en la reunión de varones. El segundo anuncio que quiero compartir con ustedes es referido a la clase para nuevos creyentes. La clase para nuevos creyentes de nuestra iglesia es una clase dirigida específicamente para nuevos creyentes, para personas que han tomado la decisión de aceptar a Jesús como su Salvador personal y quieren aprender cómo es esa nueva vida en Cristo y quieren entender mejor
el significado de haber nacido a la familia de Dios. Bueno, a través de este curso queremos instruirles en la palabra de Dios y vamos a estar dando inicio a este estudio bíblico en 2 grupos. El primer grupo será el día miércoles 25 y el segundo grupo el día jueves 26. Hemos creado ya un grupo en WhatsApp para poder estar en contacto con los que ya se han inscrito, pero si alguien más quisiera añadirse, por favor, pónganse en contacto con nosotros, que va a ser de mucha bendición poder contar también con su participación en esta clase y juntos aprender de esa nueva vida en Cristo, de los nuevos primeros pasos que damos en la vida cristiana. Y bueno, el último anuncio es referido a la clase de membresía. Nosotros somos una iglesia local, somos hijos de Dios, somos hermanos en Cristo, pero además, como una iglesia local, invitamos a los hermanos a sumarse a la membresía de la iglesia de Salamanca. Durante este tiempo de pandemia no hemos podido reaperturar, sin embargo, por gracia de Dios ya podemos reaperturar también esta clase de membresía, y algunos hermanos que ya hicieron su curso o que quizá quisieran sumarse al curso de la membresía. ¿Qué significa ser miembro de una iglesia local? ¿Cuál es mi responsabilidad con la iglesia local? ¿Cuál debería ser la responsabilidad de la iglesia para conmigo como miembro de la iglesia? Bueno, le animamos a participar de este curso de membresía para que usted también pueda ser parte de la membresía de la Iglesia Bautista de Salamanca. Así que muy pronto vamos a reaperturar este curso. Dios mediante, la próxima semana les podré ya dar una fecha precisa del inicio de este curso, pero quisiera compartirles para que nos acompañe orando y para que se vaya preparando y pueda participar si es que aún no es miembro de la Iglesia Bautista de Salamanca. Gracias a Dios por este tiempo que me permite llegar hasta ustedes. Esperamos que el Señor siga derramando sus bendiciones sobre nosotros y que sigamos nosotros también siéndole fieles y constantes en nuestra vida diaria a Él. Gracias, hermanos, por su atención. Que el Señor le bendiga.